siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder maravilloso, poder. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¡Aleluya! Anduve por el mundo con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar. ¿Y qué pasó? Ahora vivo alegre y tengo la esperanza de siempre con Él estar. Dígalo entonces. Poder maravilloso, poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder maravilloso, poder. ¡Aleluya! Poder maravilloso, poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder maravilloso, poder. ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! Dios dijo a Nicodemo que el reino de los cielos nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque es necesario volver a nacer. Tú necesitas el poder. ¡Digo entonces! Poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés.
Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué poder maravilloso, poder, dice la palabra del Señor. Decían esa canción hermosa de los hermanos de Chile, de MENAP. Una hermosa alabanza para comenzar. Dios les bendiga grandemente. Estamos en vivo y en directo. No pudimos estar el sábado por cuestiones ajenas que nos sobrepasaban. No pudimos estar el lunes. Así que tuve que guardar el mensaje para hoy, para la gloria del Señor. Pero aquí estamos una vez más, reunidos en línea, y es una bendición. Y es como la primera vez que predico, siempre me pasa lo mismo, porque siempre digo que uno a veces está como nervioso, porque sabemos que el Señor me va a dar la palabra, que es importante orar antes de comenzar la reunión, antes de cuando nos congregamos, antes de empezar una prédica. Es importantísimo orar para dejar todo en las manos del Señor, para que el Señor sea dirigiendo todo a través de su Espíritu Santo. Pero siempre uno, o yo digo que yo siento esa responsabilidad grande cuando predico la palabra, de que quiero que el Señor me use para dar la palabra correcta, que no sea mi propia carne lo que estoy diciendo, sino basado en la palabra, y que sea el Espíritu Santo obrando. Entonces uno a veces quiere darle lo mejor al Señor y quiere que el pueblo de Dios se edifique. Dios les bendiga grandemente. Si le quiero pedir, porque hoy no me puse los auriculares, si la música de fondo, la música de oración se escucha bien, si me pueden poner, si no se escucha muy fuerte o hay que subirlo un poquito más, porque estoy conectado con otra computadora, con el cual también estamos grabando el mensaje para después subirlo al canal de la iglesia, al canal de YouTube del Centro Cristiano Pentecostal. Y quiero darles la bienvenida a todos. Doy gracias a Dios porque podemos estar un día más, y no es un día más, es un día menos que falta para que venga el Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice la hermana Norma Inés Aedo. Ahora voy a saludar, porque la otra vez no saludé a los que se habían conectado, que se escucha muy bien, dice gloria al Señor. Dice, saluda a la hermana Norma Inés Aedo, a la hermana Agostina Suárez, a su marido, a Jesús Coronel, que están ahí seguramente viendo el mensaje, a la hermana Mónica Porcel, al hermano Ricardo Tofani, que es un compañero, creo, de mi pastor, a Miguel Ángel Coronel, el papá de Jesús Coronel, a Diana Galeano, a toda su familia, a Elizabeth Redobles, a la hermana Elizabeth, a la hermana Romina Villa, a todos los que se vayan conectando, a Pamela ahí que se conectó, que manda saludos y bendiciones. Compartan este programa, no por Sebastián, sino por Dios, porque la palabra nos enseña que Cristo viene pronto. Y es importante, siempre digo, no para tener más likes, que se dice ahora, más me gusta en el Facebook o en el canal de YouTube, sino para que el mensaje de Dios llegue a todas las almas. Porque yo no me jacto cuando predico la palabra, le doy la gloria al Señor. Y por eso siento, como le decía al inicio del programa, una responsabilidad grande y ese nerviosismo de dar lo mejor para el Señor. Y creo que todos los que amamos a Dios queremos darle lo mejor y ser agradecidos con lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, y creo que en ustedes, hermanos, también hemos pasado por momentos, pasamos a veces todavía, o de vez en cuando, pero está dicho en su palabra, por momentos de angustia, a veces pruebas, aflicciones. Y no me canso de repetir el versículo que está, creo que está en Hechos 14:22, dice que se les decía a los discípulos que es necesario para entrar al reino de los cielos que pasemos por muchas tribulaciones. No es que vamos a estar continuamente pasando. Si estamos continuamente pasando por tribulaciones es porque algo tal vez no estamos haciendo correcto, no estamos bien delante del Señor. Pero cada tanto es bueno pasar por tribulaciones, y dirán, el hermano está loco, está diciendo que qué bueno que es pasar por dolores, por pérdida. No, no es bueno, pero es edificante para nuestra alma. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, que es necesario pasar por pruebas para forzar y forjar nuestra fe, para ver qué tenemos en nuestro corazón, si vamos corriendo los brazos del Señor en el momento en el que estamos pasando esa prueba. Y ahí es donde crece verdaderamente nuestra fe. Nuestra fe, el que lo ve de afuera, el que no es cristiano, debe decir, estos son los que tienen fe, pero no es cuando todo está bien que tenemos fe. Ahí también, pero la fe se tiene que demostrar cuando estamos pasando por dolor, por tal vez una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un problema con los hijos,
un problema en el trabajo, ahí somos probados. Y es ahí donde debemos activar siempre la fe en todo momento, pero ahí más aún, y recordar cada palabra que el Señor nos dio, que nos dejó para declararla, para declarar palabra de Dios, no declarar palabras negativas. Y hoy vamos a estar hablando acerca, el título del mensaje dice, el pecado de la ingratitud. ¿Y qué es el pecado de la ingratitud? Lo vamos a ver en un ratito. Antes quiero ver si alguien más se conectó, la hermana Nancy Villa, y quiero pasar una adoración, una canción hermosa que encontré buscando sobre el tema que el Señor me dio. El Señor me lo dio el miércoles pasado, prediqué, recuerdan, acerca de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, acerca de limpiar nuestras vestiduras. Amén. Debemos limpiar nuestras vestiduras que hoy nos puso el Señor y que nos falta todavía en alguna área limpiar de nuestra vida para estar con unas vestiduras blancas que estén sin manchas, puras y santificadas. Así que nosotros debemos ser santos para poder agradar a Dios, y no solamente para recibir lo que nos va a dar Dios aquí en la tierra, sino para el regalo más grande, como recién compartía en un mensaje, que es la salvación del alma. Y el título del mensaje, le decía, es el pecado de la ingratitud, ¿no? Lo vamos a estar desarrollando en la palabra que me dio el Señor, y le decía que buscaba una canción acorde al pasaje que voy a estar compartiendo. Y encontré una canción que no la conocía, que la voy a estar compartiendo ahora, que es hermosa. Me gustaría que escuchen lo que dice. Igual se puede leer ahí en el video, se lo puedo llegar a poner, la letra. Es una canción muy linda. Así que bueno, Roxana Coronel también, que se está conectando. Recuerden compartir, enviarle a otras personas la dirección, compartir en el Facebook, para que se conecten, porque tal vez nosotros siempre tenemos... en el Facebook seguramente no son todas personas cristianas las que tenemos como amigos, sino tenemos personas que aún les falta venir al Señor. Y qué importante poder compartírselo, porque el Señor puede estar tocando a través de esta palabra a esa persona, y hoy puede ser su día de salvación. Tal vez hoy sea el día, y no soy drástico, pero es la verdad, y cuando vivimos en Cristo ya tenemos nuestra visión en el cielo y no en la tierra, pero puede ser el último día de muchas personas o no. Hoy puede ser mi último día, no lo sé, que el Señor tenga siempre misericordia, me guarde y que pueda seguir predicando y sirviéndolo, pero nadie tiene el control sobre su vida. Por eso es importante, dice la palabra, le decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, creo que es importante predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, y aprovechando bien los días porque son malos. Amén. Vamos a estar compartiendo esa adoración ahora. Gloria sea al Señor. A ver si la tengo por aquí. Escuchen lo que dice la letra, es hermosa la letra. Y ya se van a imaginar el mensaje central de qué va a tratar con otros versículos más de la palabra del Señor. Toda la gloria para el Señor. Regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez, y yo te encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé, y yo te encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé.
En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Gloria sea al Señor. Qué hermosa. No sé si le gustó, pero wow, tremenda. Qué letra especial, ¿no? Vamos a estar hablando hoy, ya se habrán dado cuenta los que conocen la palabra del Señor, que vamos a estar hablando de una palabra muy especial que tocó mucho mi corazón porque muchos conocen la palabra que vamos a estar hablando, que es la palabra del Hijo Pródigo, una enseñanza que el Señor Jesús nos dejó para que nunca nos corramos, como otras palabras, ¿no? Nunca nos vayamos de su presencia, que nunca nos apartemos, sino que permanezcamos en Él, como dice que debemos ser esos gajos injertados como olivo silvestre, o habla de la vid verdadera, que también somos nosotros esas ramas injertadas en Cristo. Pero hay mucho pueblo de Dios que hoy se ha apartado de la presencia del Señor, que se ha enfriado. Por eso les decía de compartir esta palabra para que todos seamos edificados, y tal vez aquel que no se apartó nunca del Señor, tal vez se habrá apartado por un día, un mes, muy poquito tiempo, pero hay gente que lamentablemente está apartada hace mucho tiempo. Conozco hermanos que han caído de la gracia de Dios por no tener una búsqueda constante, y esa es la clave de todo, tener una búsqueda constante de Dios cada día, ser lleno del Espíritu Santo, una entrega en la adoración, en espíritu y en verdad, meditar en su palabra, y sobre todo, como vengo compartiendo mucho ese pasaje que creo que está en Proverbios, creo que es 4:3, que dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El gran error del ser humano, del Hijo de Dios, cuando se aparta es porque no guarda su corazón. Y el título del mensaje, como les decía recién, es el pecado de la ingratitud. ¿Y qué será lo que quiere decir el hermano cuando sentí de predicar sobre esto y el pecado de la ingratitud? ¿Qué sería el pecado de la ingratitud? Cuando terminé de predicar el miércoles pasado el mensaje de Apocalipsis 2 y 3 de lavar nuestras vestiduras, no recuerdo el título ahora de cuál era el mensaje, pero sé que hablaba sobre lavar nuestras vestiduras, de corregirnos como iglesia de Cristo, porque recordemos que en Apocalipsis el Señor a 7 iglesias diferentes, pero son todas la iglesia de Cristo, pero en distintos lugares el Señor le habla poderosamente a través del apóstol Juan y les deja un mensaje que tienen muchas cosas buenas como iglesia, como siervos de Dios inclusive, pero encuentra el Señor muchas veces en nosotros falencias, errores, y claro, no somos perfectos, pero el Señor nos deja esa palabra para que nos afirmemos, como decía Apocalipsis 3, afirma pues lo que tienes, vela, despierta, dice, afírmate en las cosas que se están por perder, en lo que te queda de estar en mi camino, afírmate más y más, porque esa persona, la iglesia que le está hablando, es porque una iglesia que no está permaneciendo, que no está con la búsqueda que tiene que estar en la presencia de Dios. Y en estos son los últimos tiempos, es donde más como hijos de Dios debemos permanecer y luchar, porque dice: al que venciere, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y el diablo, porque el diablo existe y los hijos de Dios creemos, sabemos que es el que todos los días nos hace batalla y nos levanta luchas y nos ataca con muchas cosas en nuestra vida, a veces en nuestros familiares que aún no se convirtieron, compañeros del trabajo, tal vez una enfermedad, no lo sabemos, pero el diablo nos ataca. Y sabemos que tenemos que en estos últimos tiempos levantarnos con armas espirituales, poniéndonos, como dice Gloria al Señor en Efesios 6:10, la armadura de Dios. Porque no vamos a poder resistir, como dice, contra las acechanzas del diablo. Dios dejó escrito, como el otro día mostraba en la Biblia, es el manual de la vida. ¿Y por qué? Decía antes, hay gente que conociendo la palabra hoy se apartó porque ha enfriado su amor por Dios. Apocalipsis 2, recuerden, decía la semana pasada que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, vuélvete, dice el Señor. Y el jueves, al día siguiente, ya el Señor muy temprano me puso este mensaje, de preparar un mensaje sobre, no sabía que iba a leer sobre el hijo pródigo.
Pero el Señor había puesto un poquito en mí, y digo un poquito porque Él día a día nos forzamos y queremos amar como Dios ama, y a eso nos manda el Señor, a amar como Él nos ama, con ese mismo amor. Por eso debemos perdonar al que nos ofendió, debemos dar todo por lo que hizo el Señor en nuestras vidas y ser agradecidos. Pero el Señor me hacía sentir un poquito, decía un mínimo, del dolor que Él siente. Pónganse a pensar los que son hijos de Dios, ya que hace rato que caminan con el Señor y aman a Dios sobre todo. ¿Qué dolor siente Dios? ¿Qué dolor siente Jesús que dio su vida por nosotros? ¿Qué dolor siente el Espíritu Santo cuando lo contristamos, cuando la persona se aparta de Dios? Y no solamente la persona que conoció la palabra, sino que lamentablemente sabemos que en el mundo la mayoría de las personas no son hijos de Dios. Y es triste. Y para Dios es aún más triste, por eso sentía, apenas podía sentir, pero Él mucho más seguramente, el dolor, el sufrimiento de por ver esas personas que se están perdiendo. Que como persona, yo que predico la palabra, cuando les predico a muchos, a veces compañeros de trabajo, siguen de largo o no quieren escuchar, o a veces escuchan y es siempre lo mismo, no quieren cambiar. Y uno se desespera. En mi carne yo me desespero porque yo le estoy predicando y quiero, obviamente, como es el regalo más precioso que podemos haber recibido, no una camioneta, no una familia inclusive, no un trabajo, no el ascender en algún puesto, el recibirse en la facultad, el regalo más precioso, el que ama a Dios lo entiende así y sabe que es así, gloria sea al Señor, es haber recibido a Cristo, el tener la salvación y la vida eterna. Y no solamente tener vida eterna y la salvación, sino que acá nos podemos gozar ya ensayando lo que va a ser allá arriba en el cielo y poder alabarlo acá en la tierra. No necesitamos tener más que eso. Podemos tener cosas, sí podemos tener, pero no poner nuestros ojos en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Porque somos pasajeros, somos peregrinos, estamos de paso. Y doy gracias a Dios que ha quitado ese velo de mí, lo ha quitado seguramente en ustedes, hermanos, para poder entender que ya no nos importa lo que nos pasa acá en la tierra. Ya no nos importa si tenemos algo, si lo podemos tener mejor, pero si no lo tenemos, no importa. Para los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Tenemos lo que necesitamos. A veces no tenemos más porque no sabemos cómo administrarlo o no es el momento. Pero lo que tenemos que tener es lo más importante y lo tenemos que es la gloria del Señor en nuestras vidas, la salvación. El mensaje que cada día podemos predicar y meditar en cada palabra. Amén. Y les decía recién que a mí me daba tristeza cuando el Señor me puso este mensaje en el corazón de cuánta gente se les predica y se les ha predicado y hay gente que ha muerto, miles de almas, y miles de almas están muriendo ahora en este mismo instante cuando son las 8 de la noche. ¿Es drástico, hermano? No, es verdad. ¿Cuántas almas están muriendo por hora en el mundo entero? Tal vez por la enfermedad que estamos pasando a nivel mundial, tal vez por un accidente de tránsito, tal vez por un ataque al corazón, no lo sabemos, pero muchas y miles de almas están yendo. Esas almas, en algún momento se le ha predicado el mensaje del Evangelio, las buenas noticias que significa el Evangelio, que es Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y esas personas, por eso el título del mensaje, el pecado de la ingratitud, esas personas, sin darse cuenta, pero en su corazón lo demuestran, han sido ingratas con Dios. Seguramente hoy las personas que están vivas pero no conocen el Señor podrán ser agradecidas con la vida, con los que le dio. Algunos he escuchado el universo, no Dios, el universo, lo que le dio la vida, lo que le dio el trabajo, que es a fuerza de ellos, y no reconocer que Dios es el que pone cada día en ellos el poder despertar, el poder ver con los ojos, el poder llegar sanos al trabajo. Por más que no sean convertidos todavía, Dios es lo que demuestra a través de su infinita misericordia, porque quiere que hasta último momento esas almas sean predicadas y se conviertan, porque no quieren que perezcan. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que si tú crees, si no crees hoy en día todavía, y entregas tu vida a Jesús, tendrás vida eterna. Él te amó, Él me amó a mí desde antes de la fundación del mundo. Él quiere que todos seamos salvos, pero no todos son gratos con Dios, no todos tienen
no son agradecidos con Dios. Muchos se llevan el mérito propio y yo cada vez reconozco más que sin Dios no soy nada. Y no es para jactarme, es la verdad. Me ha pasado de querer predicar en mi propia fuerza, preparar un mensaje y no es lo mismo que dejar que el Espíritu Santo fluya. Y para que el Espíritu Santo fluya también es necesario pasar tiempo con Dios. Ver, obviamente, prédicas, edificarse, leer la palabra, pero lo más importante es pasar tiempo, adorarlo, exaltarlo, darle la gloria y algo importante, el corazón para Él. Entregarle el corazón. Por eso es que estamos, como había notado recién, estamos literalmente, como dice la Biblia, en los tiempos de Noé o en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde hay tantas cosas que pasan en el mundo, tanto desamor, tanta violencia, tanta frialdad, tanto desamor, como decía recién. Crean leyes que no son aprobadas delante de Dios, pero ellos las crean igual. Cuánta maldad que hay en el mundo. Realmente estamos como en los tiempos de Noé. Pero ya está por llegar el arca, que no es el arca de Noé en este caso, pero hablando espiritualmente, esa arca ya está pronto a llegar, que es el Señor Jesús, donde se están subiendo en esa arca todos los que amen a Dios, todos los que quieran ser salvos. Pero en algún momento, como en el arca de Noé, dice que no Noé, escuchen bien para los que no conocen la historia, sino Dios. Dios cerró la puerta del arca y se acabó el tiempo. Y hoy es el día en el que el Señor te está diciendo, hoy es el día de tu salvación, como creo que está más adelante el pasaje que lo voy a compartir, Hebreos 3 creo. Hoy es el día, hoy es, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy tal vez tú conoces la palabra y te has apartado, vuelve a los brazos del Señor. Por eso el Señor puso un poco el sentir lo que está Él sufriendo y Él sigue trabajando las 24 horas hace años y cientos y siglos para que todos seamos salvos. Él no está quieto en el cielo y viendo a ver quién se salva y no. Él está haciendo todo a través de la obra de su Espíritu Santo. Todo aquel que lo acepte será salvo. Esto no es una religión. Lamentablemente el ser humano en su mente creemos obviamente que hay una sola verdad y hay una sola verdad. Y nosotros creemos que Jesucristo salva, que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Pero otros en su mente, tal vez una mente entenebrecida, piensa que no le importa si hay una salvación o no. No le importa si hay una vida eterna. No le importa y no pueden distinguir, no pueden llegar a entender ni un poco lo que es que se van a ir al infierno. Y no es, ay, qué drástico el hermano. No, es la verdad. Lo dice la palabra de Dios en muchos pasajes, sobre todo en Apocalipsis. La persona que rechazó a Cristo es condenada. A través del pecado, sigo diciendo lo mismo de Adán y Eva, hasta hoy sigue habiendo pecado. Y la única forma de que podamos ser salvos es a través de Cristo. Él vino a dar su vida por nosotros y muchos de nosotros, y yo me siento incluido, cuando no conocía al Señor, era un desagradecido. Era un religioso, tenía esa religión muy conocida que tiene la sede, como a veces digo, en el Vaticano, en Roma. Ya saben de cuál hablo. Y yo era un súper religioso, practicaba, iba a las misas y todo, pero no era salvo. Y era un desagradecido. Y no me enseñaban la palabra. Por eso qué importante, cuando vine la primera vez al camino, que el primer pastor que tuve me abrió la palabra, fue porque yo abrí mi corazón al Señor, porque el Señor tocó mi corazón. Y entendí y dije, wow, esto yo no lo sabía. Y estuve, puedo decir, desde que tengo uso de razón, 30 años en una religión que no me predicaba la palabra. Por eso hoy en día me siento con gozo al poder a todos, no solamente a los que conocen, sino a los que van a ver este video, lo están viendo y no conocen a Cristo, poder predicarles la palabra del Señor para la salvación del alma. Vamos a tener bendiciones acá en la tierra, podemos tener cosas, pero no te aferres a las cosas materiales. Lo más importante es que recibas hoy, que es el momento, hoy 25 de agosto, a Cristo en tu corazón. Hoy Dios puede cambiar tu vida para siempre. ¿Cuántos dicen amén ahí del otro lado? Hoy literalmente Dios puede cambiar tu vida. Dios puede salvarte hoy, no solamente darte vida eterna, sino a través de tu arrepentimiento de pecados. Dios puede hacer un milagro en tu vida si estás pasando por una enfermedad, porque Él no solamente te da vida eterna, sino que quiere glorificarse acá en la tierra. Amén. Pero, como decía recién, lo más importante es abrir nuestro corazón. Por eso muchos rechazan el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, porque la clave está en abrir el corazón. Dios toca los corazones. Oramos nosotros los hijos de Dios para que siga tocando corazones y abriendo corazones. Dios va y los toca.
Y envía predicadores, me envía a mí, envía a los pastores, a los evangelistas, envía a muchas personas que conocen la palabra. Y una vez que los abre, esos corazones pone la palabra, pero muchas veces esa palabra es rechazada. Por eso la palabra del Señor quería compartir, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo valoro muchísimo ese pasaje, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué poderoso, hermano. Uno a veces tiene anhelos en el corazón y quiere cosas que son buenas para Dios. Y seguramente si es la voluntad de Dios la vamos a obtener, si están en nuestro corazón y es agradable a Dios. Pero qué mejor regalo que es la salvación del alma, la cual muchos desprecian. Y lo más triste, y vamos a estar hablando de ese pasaje, es del hijo pródigo. Cuando hijos de Dios, habiendo conocido la palabra del Señor, habiendo caminado mucho tiempo con el Señor, se han apartado. Y eso es a raíz de abrir puertas al pecado, de no cuidarse, de enfriar esa relación. Esto es igual, y en realidad no se compara porque Dios es maravilloso, pero uno puede decir, si en el matrimonio tú no cuidas a tu esposa, o esposa, tú no cuidas a tu esposo, tú no alimentas ese amor, tú no pasas tiempo, llegará un momento que se empezará a enfriar esa relación y va a terminar en una ruptura. Va a terminar en una, miren lo que me está diciendo el Señor ahora, y sé que es de Dios, en una infidelidad. Tarde o temprano, cuando dejamos de alimentar el fuego en el matrimonio, se termina lamentablemente en una infidelidad. Por eso hay tantos divorcios. Y para Dios, antes fuimos infieles cuando no conocíamos de la palabra, porque estábamos ciegos, pero habiendo conocido la palabra, ya estando unidos al Señor, es igual que un matrimonio, es un pacto que hicimos delante de Él. Sin embargo, cuando nos enfriamos, apagamos ese amor, lo enfriamos y terminamos siendo como pasa en el matrimonio. Por eso venía esa palabra que daba recién, terminamos siendo infieles. Y hoy el Señor nos llama una vez más, nos está llamando a todos, a los que están firmes también, porque mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, no nos creamos que ya estamos salvos, no, hay que cuidar la salvación día a día. Pero está llamando a los que están en los distintos niveles, a los que se han apagado, a los que no conocen la palabra todavía, que les prediquemos. Nos está llamando a todos los que tal vez estamos bien delante del Señor, pero nos tenemos que afirmar más. Miren lo que hablaba el Señor, les decía recién en la iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Éfeso. He encontrado, esto tienes todo bien, pero he encontrado esto contra ti. Otro día, si Dios quiere, vamos a estar leyendo el resto de los mensajes de las iglesias. Tenemos mucho para aprender todavía. Y como les decía recién, antes de arrancar la palabra, pongámonos la armadura de Dios para que no demos lugar al diablo, porque vamos a pasar, así estemos en el nivel más alto, en el camino del Señor, vamos a pasar por tentaciones, aún más todavía, vamos a ser más atacados, vamos a pasar por problemas, y ahí tenemos que probar nuestra fe, porque si nos angustiamos y nos deprimimos o caemos en la tentación, nos vamos a volver al mundo. Y ay, pobre el que se vuelva atrás, ¿no? Horrenda cosa, dice la palabra del Señor, es caer en manos del Dios vivo. Que Dios nos guarde y que podamos permanecer firmes. Y esto es orando los unos por los otros, pero principalmente cada uno, la salvación es individual. Y esta palabra que quería compartirles hoy habla de la parábola del hijo pródigo, que está, me gustaría que todos tengan abiertas sus Biblias, sea en el celular o en la Biblia de hojas, en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11. El Señor en este libro acá, desde el capítulo 15, está hablando ya antes, en el 14, está hablando de parábolas, de enseñanza que nos deja. Está hablando de la parábola de la oveja perdida, está hablando de la parábola de la moneda perdida, y en este caso, hoy, nomás está hablando de la parábola del hijo pródigo. Amén, qué importante. ¿Cuántos hemos sido, tal vez por un momento, por un breve tiempo, pero otros por un lapso y todavía no han vuelto a los brazos del Padre? Pero ¿cuántos son hoy hijos pródigos? Por eso, si hoy estás firme dentro de todas las cosas del Señor, es importante que compartas este mensaje para alentar a otros a que se vuelvan a Dios. Porque, como decía hace un rato, llegará el momento donde el arca cerrará su puerta. No el arca de Noé, sino que el Señor Jesús viene pronto y está llamando y está llamando. Llama a veces por las buenas, a veces llama a través del dolor. No esperes a
a tener un sufrimiento, una pérdida de algo, tal vez del trabajo, una enfermedad, para venir a los brazos de Dios. Generalmente y lamentablemente, por eso decía que yo cuando no conocía de Dios, era un ingrato con Dios, era desagradecido. Tuve que venir a través del dolor al camino del Señor. Y creo que podría decir que la mayoría de los hijos de Dios vienen a través del dolor, porque somos malos con Dios. Y eso es por el pecado que había antes en nosotros. Fuimos malos. Hoy tenemos el poder, gracias a Dios, de no serlos, de que nuestros ojos se abrieron y valorar lo que Cristo hizo por nosotros, para que Él esté gozoso en el cielo y siga preparando esas moradas para nosotros, para que Dios vea que valió la pena el esfuerzo que hizo, porque Él tranquilamente como Dios, imagínense hermanos, tranquilamente como Dios podía haber dicho, termino con todo, así como envió el diluvio, pero Él prometió en su palabra luego que no enviaría más un diluvio, pero tranquilamente podría acabar con todos y terminarse todos los problemas. Entonces miren una vez más la misericordia de Dios. A través de este programa que estamos haciendo hoy, Dios está teniendo misericordia. No es Sebastián solamente, sino que Dios es el principal que está teniendo misericordia para que si no estás firme, te afirmes. Para que si no conoces la palabra, aceptes a Cristo. Hoy es el día. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15, versículo 11, dice así. El Señor Jesús hablando dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes, dice. No muchos días después, juntándolo todo, este hijo, que era el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes y viviéndolo perdidamente. Qué tremendo. Y cuando todo lo hubo malgastado este hijo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera podía comer la comida de los cerdos, dice. Y volviéndose en sí, este hijo menor, dice, que dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué tremendo, hermanos, ver hasta acá que podemos ver que, como dice la palabra, este hombre tenía 2 hijos y uno de ellos 2 se apartó. Sabemos que como hijos de Dios muchos van a permanecer y como estamos viendo, algunos se apartan. Acá Él da el ejemplo, Señor Jesús, que uno de ellos se apartó, pero el otro permaneció. Y este le reclamó sus partes, lo que le correspondía a él. Quería su herencia antes de que el padre muriera. Y dice que después se fue con su herencia y todo lo que había juntado a una provincia apartada. Y se despilfarró, ¿no? Por eso acá tenía anotado, se despilfarró todo lo que tenía. La palabra pródigo, el significado significa 2 cosas. Por un lado significa que el que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, como el caso de este hijo pródigo. Pero después por otro lado también significa lo contrario, que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Yo cuando escuchaba la canción anterior, la empecé a analizar y hay una parte que dice Salvador pródigo. Y yo dije, ¿cómo dice eso? Entonces fui a estudiar qué significaba bien pródigo, porque uno sabe que es el que despilfarra. Pero también habla de que Cristo como Salvador vino a dar con generosidad, como dice aquí, lo que tiene. ¿Y qué vino a dar Cristo? Su vida por todos nosotros. Y esta persona dice que se apartó, y no solamente se apartó del Padre, se fue de su hogar, de donde tenía todo para estar bien, hermano. Qué tremendo. Y dice que todo lo que tenía se lo gastó. ¿Y cuántas personas hoy, pueblo de Dios, no lo pueden ver, que se han apartado, y no lo pueden ver porque están ciegos? Porque, como decía antes, han abierto puertas al pecado. Y esa puerta abierta al pecado ha hecho que, como dice la palabra, no recuerdo dónde estaba, que el espíritu inmundo que vuelven 7 espíritus peores a esa persona. El espíritu que tenía más 7, para que él quede cegado, que él no se dé cuenta que ha perdido todo, que se ha apartado, y todo comienza a poco, no de un día para el otro te apartas de Dios.
El diablo es muy astuto y el diablo va a hacer que de a poquito, con tentaciones, con sueños, con ambiciones, tal vez con muchas cosas que no son agradables a Dios, te empieces a apartar, empieces con problemas que no tengas ganas ni tiempo de buscar de Dios, te empieces a apartar y empieces a enfriar tu relación y te pase como al hijo pródigo. Y este hijo pródigo dice que se llevó todo lo que tenía, adelantado, esa herencia que tenía, y la malgastó. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo creo que muchas personas que se han apartado del camino hoy tienen un poquito todavía de esa visión o de eso que tenían antes, que era la palabra del Señor. Que sienten en su corazón que Dios los está llamando, que está diciendo: hijo, vuelve. Hijo, vuelve porque se termina el tiempo. Se termina el tiempo. Ya envío a mi hijo. Y eso es lo que está pensando el Señor. No lo está diciendo el Sebastián para conmover, para tocar sentimentalmente. Está escrito en la palabra. El Señor viene pronto. El Señor está dando últimos llamados. Como cuando el que va al aeropuerto dice: último llamado, pasajeros con rumbo a Chile. Saludo a mis hermanos de Chile. Que los bendiga el Señor. Y último llamado está haciendo el Señor. Miren todas las cosas que están sucediendo alrededor. Y hoy está llamando el Señor no solamente a los que no se han convertido, sino a los que se han alejado, los que han caído de la gracia del Señor. Último llamado del día puede ser: arrepiéntete, dice el Señor. Y esta persona, cuando se dio cuenta que no tenía más nada, que se había malgastado todo, ahí abrió sus ojos y dijo: ¿qué estoy haciendo? Ahí se dio cuenta. Y hay muchas personas que les cuesta volver. Por eso es importante seguirles hablando con amor. Se han apartado, orar por ellos, hablarles con amor y decirles: volvete al camino, volvé al Señor, que el Señor viene pronto. Mira cómo estás sumergido en el lodo cenagoso, mira cómo estás sumergido en el pecado. No solamente estás desagradando a Dios, sino que está en riesgo tu alma, tu salvación. Y además no podés tener bendiciones acá en la tierra si vos estás sumergido en el pecado. Por eso es importante llevarle esa palabra. Y esta persona decía que se dio cuenta y que quería comer hasta de los alimentos de los cerdos. Ya se conformaba con cualquier cosa cuando había perdido todo. Y el Hijo de Dios, literalmente, cuando se aparta de Dios, pierde todo. Tal vez pueda empezar a ganar, y seguramente el diablo le va a servir en bandeja muchas cosas para que vea que está bien de nuevo en el mundo, que puede tener un mejor trabajo, que puede hasta prosperar, pero no por parte de Dios, sino por parte de Satanás. Porque el diablo puede hacer milagros, el diablo puede hacer muchas cosas y para satisfacerte y que te digas: duerme tranquilo que estás de nuevo en el mundo y tienes todo, yo te sirvo, te dice Satanás. Y tú te quedas ahí dormido. Por eso en el caso de este hijo pródigo dice: y volviendo en sí el hijo pródigo, ahí se despertó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántas personas, decía recién, por ahí se están queriendo despertar y dice: pero yo cuando estaba en el camino del Señor no me enfermaba como ahora, no me había agarrado esta peste, tal vez no había perdido el trabajo, estaba bien, tenía un trabajo, ahora todo me sale mal. Y muchas veces es por haberse apartado de Dios. Y peor, habiéndose sumergido en el pecado, sobre todo en el pecado tal vez del adulterio. Por eso hablaba también de los matrimonios. Cuando un matrimonio se rompe por infidelidad, la persona que se aleja por el adulterio, por más que haya conocido la palabra, se alejó por adulterio, entró en el pecado, está apartada de Dios. Y hoy Dios le está diciendo a esa mujer, a ese hombre, o lo que te haya pasado, por lo cual te apartaste de Dios, que te despiertes. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Lo que pasa es que hay muchas personas que siguen dormidas. No solamente los que no conocen la palabra, sino los que se apagaron. Los que apagaron su amor, su primer amor. El primer amor no debe durar un poquito de tiempo, como el otro día hablaba con mi pastor, que hablábamos que una vez a mí me dijeron cuánto hace que era cristiano o que estaba en el camino, y yo le dije, y más o menos hará 1 año, 2 años. Está en el primer amor, dijo. ¿No? Y hablábamos con el pastor que feo que te digan eso, porque es como que te están diciendo: ya se te va a pasar, mírame a mí. y gloria sea al Señor, no hay nada más lindo que estar en el primer amor. Pero ese primer amor hay que alimentarlo, no solamente para darle gracias a Dios por lo que nos da,
por lo que nos quitó, aunque por ahí haya sido doloroso en nuestras vidas, cada uno habrá pasado tal vez por esas cosas, sino que sea agradecido por la salvación y la vida eterna, porque Él nos amó antes de que nosotros lo hubiésemos podido amar. Ese es un amor infinito, un amor precioso, y ese mismo amor quiere que tengamos nosotros entre nosotros como iglesia de Cristo. Y no está de más la exhortación de orar por las iglesias, por la unidad de la iglesia de Cristo, porque hay veces que se siente como que esa iglesia se está perdiendo, que está la iglesia del pastor tal, está la iglesia en la otra ciudad del otro pastor, en el otro país, no, toda la iglesia de Cristo es un solo cuerpo. Cristo dice, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. ¿Cómo podemos ser distintas iglesias si todos tenemos que predicar el mismo mensaje? Si todos debemos estar unidos y tendríamos que orar los unos por los otros día a día y compartir la palabra entre unos y otros, porque somos todos hermanos, sino qué tipo de hermandad hay. ¿Qué seríamos, hijos de Dios o hijos de quién? Si no hay unión en la iglesia. Volviendo al mensaje, este hombre reconocía que en su casa estaba mejor y que ahí, al principio, miren lo que pasa. Cuando este hombre se lleva toda su herencia, él disfrutaba de su herencia y no sentía el dolor, el hambre, la falta de cosas. Mientras que tenía, le duró todo. Pero un momento, cuando te apartas del Señor, las cosas se acaban. Capaz que al principio vas a estar todavía fervoroso, no te vas a dar cuenta, tal vez estás pecando y estás por otro lado yendo a la iglesia. Pero llegará un momento que te enfriarás más y dejarás de tener todo lo que Dios quiere darte, no solamente acá, sino en el cielo. Tu nombre, como dice en Apocalipsis, puede ser borrado, dice Apocalipsis 3, no recuerdo el versículo. Por eso dice, no borres, Señor, nuestro nombre del libro de la vida. Hoy el Señor vuelve a hablar del llamado, te está llamando. No solamente te puede estar llamando, un llamado a servirlo, un llamado a predicar la palabra, sino un llamado a estar en santidad. Él quiere salvarte, porque donde vas a ir, si no te salvas, no vas a salir más. Y Él no hace acepción de personas, no va a poder decir, pero tengo contra ti que anduviste en adulterio, pero bueno, como servías al Señor y como ayudabas a los hermanos, tenías un comedor donde dabas de comer a la gente que no tenía comida. Bueno, voy a hacer una excepción y vas a entrar igual al cielo. No, Él por eso sufre cada día, porque esas personas se van para siempre a un destino de condenación eterna. Y Él también sufre por la ingratitud, porque Él nos creó. Qué tristeza ver cuando el Señor mismo debe sentir tristeza cuando ve que Él mismo creó a todos los seres humanos, a todas las criaturas, porque somos criaturas, pero no todos lamentablemente son hijos de Dios. Y le agarra tristeza por ver a esa persona que lo rechaza a Dios. No solamente rechaza el Evangelio, sino con algo muy simple que decir, no, a mí no me creó Dios. A mí me dio mi mamá y mi papá mi vida. Y sí, pero Dios los usó. ¿O acaso Dios no usó a María, la Virgen, a la mamá de Jesús, para que siendo virgen pudiera nacer Jesús? Así nos hizo nacer a nosotros, pero Dios nos creó y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero eso lo vas a entender cuando lo recibas en tu corazón y lo hagas tu Señor y Salvador. Y si ya lo recibiste, lo vas a entender cuando empieces a vivir más por fe y no por tanto las cosas del mundo. Por eso muchos se enfrían hoy. Me levantaré, dice el versículo 18, dijo este hombre, me levantaré e iré a mi Padre. Y eso es lo que hoy debemos hacer aquel que está alejado del Señor. O aquel que por ahí camina con el Señor pero tiene fallas todavía. Que por ahí de repente empezó a pecar. Y tal vez yo, quien sea, no lo está viendo, el pastor, otro hermano, pero Dios sí todo lo ve. Dios ve todo. Sus ojos están alrededor de todo el mundo para ver lo que hace el bueno y el malo, dice un proverbio. Y este hombre, se ve que el Señor tocó su corazón porque abrió sus ojos, vio que a través del dolor y la tristeza recapacitó y dijo, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, miren lo que va a decir. Y acá ya está metido totalmente el mensaje dentro de lo espiritual, porque podemos ver una parábola, pero acá va a haber palabras claves donde el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice que este hombre le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y qué poderoso cuando, el que lo puede estar leyendo ahora, me gustaría que lo estén leyendo. Dice,
Padre con P mayúscula. Tranquilamente podría decir, hablando del Padre terrenal, y lo tendría que decir en minúsculas, pero sin embargo lo está hablando espiritualmente, y hoy el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que el Padre anhela, que vengamos a su presencia con acción de gracias, que seamos agradecidos, y si estamos errados, que digamos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué tremendo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Me tocó mucho esta palabra porque yo muchas veces, estando en el camino del Señor, he errado, igual que todos ustedes, y lo puedo decir porque nadie es perfecto, pero nos fortalecemos cada día en crecer en la santidad. Y reconocer es algo importante. Y acá cuando dice que le dice el Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y agrega: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿A cuántos le ha pasado de haber errado estando en el camino del Señor y sentirse sucios, de sentirse vacíos, de sentirse literalmente que habían contristado al Espíritu Santo? Y es ni más ni menos porque es que el Espíritu Santo está en ti, si tú sentiste eso. Si no lo sentiste, te tengo que decir que tienes una religión. Pero cuando tú amas a Dios, cuando tú buscas de Dios, el Espíritu Santo trabaja en ti y no va a querer entristecer, sino va a querer que tú te sientas mal. Por eso te va a amonestar, sea antes, te va a alertar: no hagas eso. Y después también te vas a sentir mal, te vas a sentir un vacío, y no por malo. Gloria sea al Señor, porque el Espíritu Santo es maravilloso. Lo va a hacer para que nos arrepintamos y para que no volvamos a cometer ese error. Por eso dice la palabra que hay que confesar el pecado y apartarse, y Dios tendrá misericordia. Y este hombre se apartó porque se dio cuenta del error que había cometido y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno. Me imagino que él estaría triste, llorando y reconociendo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose este hijo menor, dice que vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, gloria sea al Señor, y fue movido a misericordia. Como decía recién, Dios está llamando, está haciendo los últimos llamados, pero también se encuentra, creo yo, y lo siento así, triste por la ingratitud que se transforma en un pecado. Por eso el título del mensaje: el pecado de ser ingratos con Dios, no con nuestro prójimo también, porque el Señor nos enseña que debemos amar y perdonar a nuestro prójimo, como así Dios nos perdonó a nosotros enviando a su Hijo. Pero cuánto más ingratos somos nosotros. Podemos ser gratos con nuestros familiares, como decíamos, pero no con Dios. Dios, que hizo todo por nosotros y para nosotros, entró al pecado y además envió a su Hijo a morir por nosotros. Y así todos, muchos de nosotros, como hijos de Dios, nos hemos transformado en hijos pródigos, en hijos que se han apartado del camino. Y Dios está triste. Y Dios hoy está llamando a reconciliar a esa persona que se ha apartado, así sea un año. Todavía Dios está teniendo misericordia. No piense que está perdida esa persona. Oremos por esas personas. Esas personas están ciegas. ¿Es culpa de ellos? Sí, porque han abierto puertas al pecado. Como decía, no de la noche a la mañana se peca. Siempre se está preparando algo en el camino que después da lugar a ser una tentación, un problema, dejar de buscar de Dios. Todo eso, apagar nuestro primer amor, va a hacer que terminemos pecando. Y muchos se apartan definitivamente del Señor. Y el Señor hoy vuelve a llamar a su pueblo y sigue llamando a aquellos que todavía no son su pueblo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué maravilloso momento. Y no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver, hace mucho tiempo veía una foto, un cuadro pintado de que una persona había pintado el primer instante en que la persona, el Hijo de Dios, entra en el cielo, y era el dibujo de la pintura en sí, una persona abrazando tremendamente con todo su corazón al Señor Jesús, y el Señor Jesús recibiendo en sus brazos a esta persona.
Porque, como dijo el apóstol Pablo, esta persona y todos nosotros tenemos una carrera por delante que tenemos que luchar. Y esta persona en ese cuadro está personificando que terminó su carrera aquí en la tierra, su ciclo, pero permaneció firme, permaneció cada día buscando de Dios, lavando su vestidura, siendo temerosos de Dios, siendo agradecidos a Dios. Y hoy es el día, vuelvo a repetir, de donde Dios está llamando a su pueblo y a todo aquel que quiera tener vida eterna. Todavía no se acabó ese versículo de Juan 3:16 que dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Ya lo envió, sí, pero hoy es momento de predicarlo y a todas las almas para que sepan que hay salvación en Cristo Jesús. Y corrió este joven y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, personalmente fue eso, y vuelve a decirle Padre en mayúscula. Le está hablando, es aquel persona que se ha apartado, le está hablando a su Padre. Y es necesario que volvamos a los brazos del Padre y que le digamos, Padre, he pecado, y reconocer, qué importante reconocer, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno, Señor. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El Padre lo estaba esperando hacía tiempo por su misericordia, lo estaba esperando con los brazos abiertos, no lo estaba esperando en la puerta diciéndole, no te voy a dejar entrar. Te rechazo porque tú te apartaste, te llevaste tu parte, ahora vienes como quien dice, cansado, has perdido todo y ahora vienes arrepentido. No hay oportunidad, sí, sino que el Señor le dijo, hijo, y le preparó lo mejor, y le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y le habla a los dos tipos de pecadores, aquel que no conoce todavía, que se convierta a Cristo. Hay fiesta en los cielos, pero también hay fiesta en los cielos con aquel hijo pródigo que abrió sus ojos y le dijo, ¿dónde estaba mejor yo que en la casa de mi padre? Que dónde estaba mejor que asegurado que tenía salvación, que podía caminar con Dios, que Dios me hablaba, que Dios me usaba, pero ahora estoy perdido. Estoy alejado, me siento vacío, me siento literalmente, como dice esta palabra, dice que he pecado contra Dios y hay personas que se sienten indignos y tal vez por eso no quieren volver. Pero déjame decirte que no hay, en este caso, que sentirte indigno. Sí te puedes sentir, pero vuelve hoy. Hoy. No es necesario que por más que sea hora de noche y que tal vez no haya culto en la iglesia porque está cerrada hasta ahora, habla con Dios. Tienes que ir en tu habitación, cerrada la puerta, y habla con tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy es tiempo, vuelvo a decir, y me gusta mucho hablar sobre eso, que ya viene el Señor y que hoy el Señor está llamando. Hoy el Señor está llamando y quiero volver a repetirlo, inclusive si hay gente mirando, a veces hay compañeros míos que no conocen todavía al Señor, que miran por mirar el programa para ver al hermano Sebastián, a ver el compañero qué es lo que habla. Pero el Señor hoy te está hablando una vez más. A veces les hablo en mi trabajo, cuando Dios me lo permite, pero hoy el Señor vuelve a hablar no solamente a estas personas, sino a muchas personas que no conocen de la Biblia, de la salvación, que todavía confunden y piensan que la iglesia es para cuando uno sea viejo, que la iglesia es aburrida. Y la verdad que si hubiese encontrado antes al Señor, antes ya hubiese estado gozoso. Sin embargo, tuve que pasar por muchas cosas, pero el Señor llegó justo a tiempo. Justo a tiempo llegó mi vida. Y va a llegar en tu vida justo a tiempo. Eso no quiere decir que, bueno, entonces voy a esperar. No, porque el Señor te está llamando hoy. El Señor quiere, y no es por un tema de prosperidad, el Señor va a bendecirte acá, pero quiere darte lo más hermoso. Quiere que veas cuál es el sacrificio que Él hizo por ti, que todavía no lo has aceptado, que es la muerte de su Hijo. Jesús existió aquí en la tierra y es real, no es una historia, no es una religión. Él vino a cumplir con una misión que era dar su vida por todos, pero no todos lo recibieron. Hay una palabra del Señor que está en Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso vale aclarar que no todos son hijos de Dios.
Y no es que estamos haciendo nosotros cuando predicamos la palabra acepción de personas, decimos, no, vos no vas a entrar. No, ¿puede entrar al reino de los cielos? Sí, pero tienen que ser hijos de Dios y para eso es el que le recibe, dice. A los que creen en su nombre. Y no solamente alcanza con decir, sí, creo en Dios, sí. No, creer significa quiero ser un seguidor de Cristo. Y eso lleva una responsabilidad hermosa, que es no solamente poder servirlo, sino querer hacer su voluntad. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que dice yo creo en Dios va a ser salvo, porque la palabra dice que los demonios también creen en Dios, pero tiemblan. Pero es importante recibir hoy a Cristo si no lo has recibido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos lo despreciaron y ahí vemos lo que le pasó. Él sabía lo que le iba a pasar. Él vino a dar literalmente su vida. No vino solamente a predicar el evangelio, a discipular, a ser discípulos para que después todos los discípulos hasta el día hoy 2021 vayan por todas las naciones predicando el evangelio. Él sabía que lo iban a matar. Él sabía que literalmente iba a dar su vida por todos, pero no todos lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay otra palabra que está en Juan 5:39 y dice, escudriñad las escrituras. Me gusta mucho este pasaje, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto le habla a los hijos de Dios que están medios tibios y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchos leemos la palabra del Señor, muchos a veces vamos, a veces no, a la iglesia. Yo me desespero cuando no puedo ir a un culto, porque trato de cada día amar más a Dios y darle todo. Y eso es mi amor por Dios, decir, no puedo faltar, no puedo dejar de compartir el mensaje de la salvación. Hay gente que decir, lo único que hablas es de Dios, sí. ¿Puedo hablar de fútbol? Sí, pero no me interesa. No está mal hablar de fútbol, no está mal hablar de un programa, un deporte, de la naturaleza, me gusta. Pero yo hablo de Dios porque Dios cambió mi vida. Y estoy tratando pero lo hace el Espíritu Santo eso, de abrir el entendimiento de la gente, depositar la palabra para que esa persona diga, a ver lo que dice este hombre, lo que dice esta persona, este compañero de trabajo, a ver qué está diciendo. Si esa persona abre su corazón, entrará el Espíritu Santo y transformará su vida. Qué maravilloso cuando el Espíritu Santo obra en nosotros porque pudo entrar, pero Él no puede entrar en ti si no lo aceptas. Tenemos el libre albedrío y termina este versículo del 40 y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchos van a la iglesia, como decía, no adoran en espíritu y en verdad, cumplen, son religiones, son religiosos, son como los fariseos, son sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos, están sumergidos en el pecado. Por eso dice, y no queréis venir a mí, dice el Señor Jesús, para que tengas vida eterna. Venir a Jesús significa dejarlo todo, querer agradarle, caminar en santidad. Volviendo a la palabra del Señor, el padre del hijo menor se había puesto contento porque el hijo se había arrepentido y volvió a él. Y le dijo, preparen el mejor vestido, los anillos, los calzados, preparen el mejor becerro, el más gordo de todo y mátenlo y comámoslo y hagamos fiestas. Y este pasaje que viene acá, este versículo es poderoso, porque mi hijo, dice este hombre, mi hijo muerto era, y volvemos a hablar desde el lado que lo estamos viendo espiritualmente hablando, acá también se enfoca en lo espiritual, mi hijo muerto estaba, pero dice, y ha revivido, gloria a Dios, se ha perdido. ¿Cuántos hijos de Dios se han apartado y parece que están perdidos? Pero si vuelves, hoy está teniendo Dios misericordia de ti. Se ha perdido, dijo este padre, y es hallado. Gloria sea al Señor. ¿Por qué es hallado en el caso del hijo pródigo? Aquella persona que se aparta, porque Dios toca sus corazones, habla, le sigue hablando, hasta que esa persona, si abre su corazón, se vuelve al Señor y se arrepiente. Y es hallado, dice. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello que estaba sucediendo. Él le dijo, tu hermano ha venido, ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar ese hermano. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Qué importante ver en este pasaje que parece menos importante, pero no lo es que como hijos de Dios, cuando un alma se arrepiente, nos debemos gozar. Como hay fiestas en los cielos, también nos debemos gozar. Y si ha vuelto al camino del Señor tal persona, tal hermana, tal hermano, por eso hoy sigue el Señor llamando, no solamente para que haya fiesta y gozo y alegría en el cielo y entre todos sus hijos, sino para que sean salvos. Pero cuando vino su hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijos, tú siempre estarás conmigo, tú siempre estarás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido, dice, gloria sea al Señor, pero volvió. Dice, se había perdido y es hallado. Qué tremenda esa palabra, hermano, qué tremenda. Y tengo algunas cosas sobre esos versículos para remarcar. El versículo 20, por ejemplo, dice que él se levantó y se volvió, para recordar la lectura, se volvió a los brazos del Padre. Recién decía que eso es lo que debe hacer todo hijo que se ha apartado de Dios: volver, levantarse, recordar lo que tenía cuando caminaba en el Señor, la seguridad que tenía de caminar con el Señor, que si le pasaba algo, ¿dónde iba a ir? Que tenía también bendiciones acá, que no estaba pasando luego las cosas antes no estaba pasando las cosas que pasaría luego por apartarse del Señor. Todo pecado, tengo que decirlo, y está escrito en la Biblia, tiene una consecuencia. Por eso es importante ponerse a cuentas con el Señor. El versículo 21 habla de que él reconoció ante el Padre sus pecados. Qué importante reconocer sus pecados, su error. Y dice que él dijo: ya no soy digno, y se humilló ante el Padre. Quería aclarar eso cuando él habla de que él se sentía, y nos pasó muchas veces a nosotros, a mí me pasó, decir: ya no soy digno, perdóname, Padre. Y qué bueno es ir y humillarse delante del Padre. No pensar que, Señor, me arrepiento de mis pecados, ya estoy bien, listo, te pido perdón. No, eso es no es ser digno del perdón de los pecados. Hay que humillarse delante de la presencia del Señor. No es ir con una oración y nada más, sino ir delante de la presencia del Señor. Si es necesario llorar y clamar, decir: Señor, perdóname, Padre, todo este tiempo que estuve apartado de tu presencia, Señor. Mira que estaba queriendo esconder tal pecado y hoy no aguanto más, Señor, pero yo quiero estar en santidad contigo, aunque me cueste lo que me cueste mi trabajo, me cueste mi familia, lo que haya hecho mal, Señor. Yo quiero estar en santidad, Señor, porque ¿de qué me sirve, dice la palabra del Señor, haber ganado al mundo con toda mi alma? Haber tenido posesiones, la familia, y tal vez no de una manera correcta, haber tenido cosas materiales y llenar mi corazón con más y más cosas, pero andar en pecado y haber perdido la salvación. ¿De qué me sirve haber tenido tanto y haber querido agradar al ser humano? El otro día le hablaba a una compañera de trabajo, predicándole la palabra del Señor, y como que me hacía entender: pero si yo voy a mi marido y le digo que quiero ir a la iglesia, me va a sacar... se va a enojar conmigo, ¿no? Me lo hacía entender así. Pero yo también le hablaba, le digo que hay que agradar a Dios antes que los hombres. Primero, que si tú te conviertes vas a tener vida eterna, salvación, y Dios va a transformar tu vida. Y después vos vas a orar por tu marido y tu marido se va a convertir. Pero si tú agradas a tu marido y a los demás, a tus amistades, y no agradas a Cristo, dice que el que negare a Cristo, Él lo negará delante de los ángeles y del cielo. Y si somos negados, no podemos tener salvación. Nuestro nombre, si somos negados, no puede estar anotado en el libro de la vida. No podremos comer del árbol de la vida, como dice Apocalipsis. Por eso, importante y clave, también quiero decirlo, eso que estaba diciendo así, de no querer agradar a los hombres si estamos haciendo algo malo o no estamos haciendo lo recto delante del Señor. Hoy es momento de afirmarnos y decir: ¿a quién quieres agradar? Como dijo una vez en una de las historias que cuenta el pastor de sus testimonios. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al Espíritu Santo o, en este caso, al ser humano? Si tú que prefieres agradar al ser humano y no tomar tu cruz, el que quiera salvar su vida acá en la tierra, dice la palabra del Señor, la va a terminar perdiendo. Y está hablando de la vida eterna. Pero el que dé todo por Jesús acá en la tierra va a tener vida eterna en el nombre de Jesús.
El padre dice que preparó todo para recibirlo porque se había arrepentido ese hijo. El padre siempre lo estuvo esperando. Qué importante eso que estoy compartiendo ahora. El padre te está esperando. Tú no dejaste de ser hijo. Si alguna vez fuiste hijo de Dios realmente y te apartaste porque tropezaste y te apartaste por un año y has hecho las cosas mal, el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Hoy es el momento para decirle: Padre, vengo delante de tu presencia, me arrepiento, Señor. Yo sé que estuve mucho tiempo apartado de ti, que malgasté todo lo que tenía. Cuando me corrí de tu camino, todo me empezó a salir mal. Al principio todo seguía bien, pero empecé a perder todo lo que tenía. Las cosas me empezaron a ir mal, me enfermé, pasé por muchas tribulaciones. Orabas a ti y no me escuchabas porque estaba en pecado. Pero hoy vengo humillado delante de ti, Señor. Quiero recomponer mi relación contigo. Qué importante poder tener humillación delante de Dios. Y como dice aquí el versículo 22, el Padre preparó todo para recibirlo porque se había arrepentido, lo estaba esperando el Padre. El Padre hoy te está esperando. Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos, poderosos y grandes en batalla, te está esperando. El gran yo soy te está esperando. El Señor Jesús está haciendo, si tú te arrepientes, está haciendo esas moradas para ti en el cielo. Y lo más importante de todo, no estás contristando al Espíritu Santo si te vuelves. Si te vuelves al Señor, tu relación con el Espíritu Santo va a florecer nuevamente. Pero no vuelvas a apagar ese primer amor. No te apartes de los brazos del Padre. Mi hijo era muerto, dice, y estaba perdido. Y ha revivido, dijo. Gloria a Dios. Se había perdido como el hijo pródigo, como todos, muchos de nosotros que se han apartado del Señor, como hijos de Dios. Pero fueron hallados. Hay oportunidad, hay salvación. El plan de Dios está vigente, el propósito de Dios para tu vida está vigente. El principal de todo, más allá de las cosas acá en la tierra, es el plan de la salvación. Ese es el plan que tuvo Dios. Luego de que entró el pecado, Dios diseñó un plan que fue mandar a su Hijo a morir por todos nosotros. Y con toda persona que se arrepiente y lo recibe, es salva. Y después se debe cuidar, obviamente. Pero toda persona que lo recibió alguna vez y se enfrió, hoy también estás dentro del plan de que te vuelvas al Señor. Como dice un pastor que vengo siguiendo, muy usado para el Señor, dice, y hace el llamado a la invitación y dice: ¿habrá alguien? Y me gusta como él lo formula esa pregunta: ¿habrá alguien que tenga que reconciliarse con Dios en esta noche? No lo está diciendo el hermano Sebastián, es una oración, un anhelo de mi corazón en realidad, pero viene de parte de Dios, el llamado. Dios te está llamando. ¿Habrá alguien que tenga que reconciliarse hoy con Dios, que se haya apartado del Señor y que hoy quiera volver y decir: Señor, acá estoy? Tal vez he perdido mi matrimonio, Señor, pero sé que si oro con fervor y empiezo a hacer las cosas bien, tú puedes hacer una restauración. Pero lo más importante es que vuelvas a los brazos del Padre. Lo más importante es que te arrepientas y que vuelvas a Dios. Él te está esperando. Y tal vez no, alguien que tenga que reconciliarse, por ahí puede haber. Pero también hay gente que todavía no ha hecho esa oración de fe que está en Romanos 10:9, y que a mí jamás, antes de estar en el camino del Señor, y doy gloria a Dios por estar en su camino, jamás me la habían hecho. Jamás me habían predicado que si aceptares a Cristo como tu Señor y Salvador y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo tú y tu casa. Y te arrepintieras, obviamente, de corazón. Te arrepintieras de tus pecados de corazón y decir: Señor, no quiero vivir más esta vida que estoy viviendo. Estoy cansado de esta vida. Quiero que tú transformes mi vida. Quiero ver qué es eso que decía Sebastián a través de ese mensaje o el otro predicador o lo que escuché. Siento que tú me estás llamando. Yo quiero que cambies mi vida, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo, a ver cómo es que dice en ese libro que mencionó el hermano Sebastián, que transforme mi vida. Me arrepiento hoy de mis pecados. Y si estuviste en el camino del Señor, también dile: me arrepiento, Señor, ya no quiero vivir en el pecado, no quiero estar sumergido en el adulterio, ya no quiero estar sumergido en la fornicación, ya no quiero estar sumergido en las cosas que no debo estar haciendo en el trabajo, cosas ilegales, ya no quiero estar viendo pornografía o haciendo otras cosas. Señor, transforma mi vida, cambia mi corazón, Señor. Pero todo se trata de entregar tu corazón al Señor. Reconocer y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. De corazón se lo puedes decir y Él te va a escuchar. Y ya no soy digno
de ser llamado tu hijo. Padre, perdóname mis pecados, mis faltas. Hoy vuelvo a limpiar mis vestiduras. Miren qué mensaje que me dio el Señor relacionado con el anterior. Limpiar nuestras vestiduras. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Perdóname, Señor. Y eso es algo que debemos hacer con humillación. Señor, perdóname por mi ingratitud contigo. He sido agradecido con muchas personas, Señor. En mi trabajo, con mi jefe, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. He sido agradecido, pero no he sido agradecido contigo. El Señor, vas a tocar el corazón del Señor cuando le digas eso. Yo quiero ser agradecido contigo, Señor. Reconozco que me he equivocado, que me he sumergido en el pecado. Me siento indigno y sucio, Señor, y siento que no merezco la salvación, pero perdóname porque sin ti no soy nada. Sin ti no llego, Señor, a ningún lado. Sin ti nada puedo hacer, Señor. Reconocer. Hoy quiero decirte gracias. Hoy corre a los brazos del Padre, porque hoy es el tiempo de que reconcilies tu relación con el Padre. Hoy es el tiempo, hermano, que este mensaje, que esta palabra, es mi deseo de corazón que la atesores en tu corazón y medites a través de esta palabra. Si todavía estás apartado, que puedes volverte, que todavía hay tiempo, que todavía está abierta esa puerta para que te vuelvas al Señor. El Señor está esperándote como este Padre que dice que preparó todo para recibirlo porque se había arrepentido. Y Dios está así, esperándote con los brazos abiertos, esperándote a que te arrepientas, porque Él no hace acepción de personas y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Él está esperando un arrepentimiento y está esperando a que corras a sus brazos. Así que, hermano, que Dios te bendiga. Vuélvete a los brazos del Padre si es que te has apartado, y a aquellos que no conocen a Cristo, que hayan podido hacer esa oración de fe, de aceptar a Cristo, y te puedo asegurar que Dios va a transformar tus vidas a partir de este momento. Te lo puedo asegurar porque lo he comprobado, y todos los hijos de Dios hemos comprobado eso. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga y oremos por la familia pastoral que está pasando por un proceso, unos problemas de salud. Hay ataques, de por medio ataques espirituales, porque existen, pero oremos por ellos para que pronto estén restaurados y que pronto estemos predicando la palabra juntos. Y es un gozo para mí estar aquí con ustedes, hermanos, compartiendo la palabra. Y el que no está congregándose, vuélvase al Señor, congréguese, busque de Dios, llene su corazón del Espíritu Santo, porque Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga y vamos a terminar. Y me gustaría, porque a veces algunos por ahí se van antes de terminar la reunión, pero voy a pasar otra canción que busqué acerca del Hijo Pródigo, que tocó muchísimo mi corazón. Y me gustaría que escuchen la letra y que adoren al Señor, obviamente, pero que la escuchen por completo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene o cuando Dios quiera, si es que el Señor no viene antes. Amén. Dios les bendiga. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, ministra nuestras vidas. Sopla tu Espíritu, Señor, sobre esta reunión. La casa, Señor, esté llena de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. En un loco desenfreno, la fortuna de mi padre yo gasté. Hambriento y cansado de lo que el mundo me ofrecía. Saluda a mi hermano Juan Pablo, a mi madrina Alicia, al hermano Víctor Valente que se conectó, a la hermana Elena Romano y a Nancy Martínez. Dios les bendiga a todos. Mi alma deseo. Supliqué, rogué y nadie me ayudó.
cansado de lo que el Estoy mundo. cansado de lo que el mundo me ofrecía. El alimento de los cerdos mi alma deseó. Supliqué, rogué y nadie me ayudó. Ahí es cuando tienes que levantarte a buscarle a Él. Dije, me levantaré y a mi Padre volveré. Como siervo mi Como vida le siervo mi daré. vida le daré. Me recibirá, su puerta abrirá. No lo sé. No lo sé, pero a Él yo iré. De lejos me miró, a su cuello me abracé. Contra el cielo y contra ti, oh Padre. Padre, yo pequé. Sus lágrimas rodaron por mi cuello. Con su amor me miró y de bendiciones me vistió. De lejos me miró, A su cuello me abracé. yo me abracé. Contra el cielo y contra ti, oh Padre, yo pequé. Yo pequé. Sus lágrimas cayeron. Rodaron por mi cuello, con su amor me miró y de bendiciones me vistió. Ahí donde estás tú puedes reconciliarte con Él. Como dijo el pastor, hoy es el día de Puedes reconciliarte. levantar tus manos y correr a Él en oración. Corre, corre, hoy es el día que puedes correr a los brazos del Padre. Dios te está llamando, Dios te está llamando. A tus brazos yo iré. Desde lejos me
iglesia y dile: Señor, recíbeme, sáname, líbrame, perdóname. Ven a Él, Él te recibe ahora. Contra el cielo y contra ti, oh Padre, yo pequé. Sus lágrimas brotaron por mi cuello. Son de millones de bendiciones me vistió. De lejos me miró, a su cuello me abracé. Contra el cielo y contra ti, oh Padre, yo pequé. Sus lágrimas rodaron por mi cuello. Por mi cuello, de bendiciones me vistió. Me recibió. Recibió, me abrazó, todo mi pecado Él perdonó. Solo para ti viviré. Recibió, me abrazó, todo mi pecado Él perdonó. Solo para ti viviré. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.